Gloria al Padre. Bien, vamos a dar comienzo en el nombre del Señor. Vamos a ver un poquito más breve hoy día. Tenemos una reunión acá de equipo, los pastores. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe. Espero que compartamos el link, la palabra corra, igual se deje el mensaje. No suspendemos porque creemos que la importancia es que la palabra sea de una forma periódica, permanente. ¿Amén? Y vamos a pedir la guianza del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tu consejo, queremos tu sabiduría, lo que tú tengas preparado para hoy, para ministrar a tus hijos, a mis hermanos, todo lo que tú quieres enseñarnos, Señor, revelarnos hoy a Cristo, tu gracia, tu voluntad, tu reino. Nos disponemos, Señor, que todo sea aprobado por el cielo, todo lo que digamos, Señor, y lo que se comparta lleve fruto para ti, Señor. Que tú seas conocido, se cumpla tu propósito, Padre. Nos disponemos para esta hora, hasta media hora, el tiempo que vamos a compartir, bajo tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Bien, vamos a retomar capítulo 18, ya diciendo la parte 2, 3, 3. Vamos a ver cómo Pablo nuevamente cumple con un rito, pero hay un tema de identificación, de gratitud, y hay muchas posturas al respecto. Me refiero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 18, donde quedamos cuando él llegó a Éfeso. Esa iglesia que después llegó a ser muy floreciente, y bueno, hay mucho que decir al respecto, pero por ahora solamente vamos a hablar de este tema del voto, y dice que Pablo hizo este voto. Vamos a leer versículo 18, dice verso 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún pocos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Ya? Aquí aparece, ¿se dan cuenta cómo va cambiando? Aquila era primero, ahora Priscila, cómo Dios está dando ahí, levantando a esta mujer. Habiéndose rapado, dice, rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Este que habla de un voto, hay diferentes tipos de votos. Él había hecho un voto privado, que los judíos, rapándose la cabeza, hacían en cualquier lugar, como acción de gracia, ¿ya? Que era diferente, o era diferente al voto nazareno, que se parece, nazareo, del cual tenían que llevar a cabo, pero en Jerusalén, no en cualquier lugar como es este caso, pero se rasuraban la cabeza, ¿ya? Acá en este caso se rapó. Acá era, los votos nazarenos se rasuraban, no es lo mismo. Esto aparece en el capítulo 21, verso 24, se habla acerca de Hechos 21-24, en el libro de Números, capítulo 6, verso 1 al 5 y el verso 18. Vea también como punto de referencia a los que les gusta tener bases para estos temas. Primera de Corintios 11:6, donde vemos que hay una diferencia entre raparse y rasurarse, que no es lo mismo. Pablo era judío y guardaba el voto, pero no lo imponía a los judíos, a los gentiles, a los nuevos convertidos. Él lo practicaba como parte de su cultura. Aquí vamos a darnos cuenta que Dios le permitió hacer algo acá. Pablo era muy tajante en muchas cosas, pero acá también estamos viendo un tema que necesitamos ver a la luz de lo que muchos dan opiniones, expositores de este libro, pero es necesario sacar algún tipo de enseñanza. Conforme al principio de su enseñanza, con respecto a la economía de Dios neotestamentaria, el nuevo pacto, la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo del propósito, todo lo que nosotros sabemos, Pablo debiera quizás no haber hecho esto, pero hay alguna razón por la cual la hizo y vamos a indagar. Pablo debió haber renunciado a todas las prácticas judías, las cuales pertenecían a la dispensación del Antiguo Testamento. Sin embargo, él guardó este voto. Al parecer, como dije, Dios lo toleró, probablemente por tratarse de un voto efectuado en privado, no de una forma pública, fue en privado, en un lugar que no era Jerusalén, que no tendría mucho efecto en los creyentes. Entonces lo permitió el Señor de alguna manera o lo toleró. Algunos expositores de Hechos,
de los apóstoles han intentado explicar de por qué Pablo cumplió este voto mencionado en Hechos 18:18. Durante el tiempo del voto, para que podamos sacar alguna idea, se dejaba crecer el cabello. Durante Dios comenzaba a hacer el voto, se hacían este voto delante de Dios y se dejaba crecer el cabello. Y cuando el voto terminaba, la cabeza debía ser rapada. Según consta en capítulo 18, verso 18, Pablo se rapó la cabeza mientras estaba en Cencrea, la ciudad de Cencrea, lo que indica que los días de su voto, el día del cumplimiento, cuando terminaba el voto que él hizo, se cumplieron allí, en esa ciudad llamada Cencrea. Algunos expositores explican que Pablo realizó este voto porque estaba agradecido con el Señor, porque era un voto de gratitud, que estaba agradecido por el Señor por preservarle la vida. Acuérdense que Pablo había sido amenazado de muerte y realmente lo querían matar. La última ocasión que leímos en el capítulo 17 y cuando partimos el 18, la primera semana o la segunda semana de mayo. Ya entramos a junio, 3 de junio hoy día. Pablo, 2 de junio. Pablo, como ser humano, quizás haya temido perder la vida en manos de los judíos y él predicaba y ministraba constantemente, así que siempre estaba expuesto a perder la vida. Por una parte, él estaba dispuesto a morir, lo sabemos, por causa del Señor, pero por otra, aunque, ¿cierto?, como ser humano, quizás podía sentir cierto miedo, entre comillas, hablándolo en el plano humano, tal vez por esta razón afirman, eso es lo que están hablando algunos expositores del libro de los Hechos de los Apóstoles, afirman algunos expositores que Pablo realizó este voto de gratitud. Es posible que esta comprensión acerca del voto efectuado acá de Pablo en Hechos 18:18 sea acertada. Realmente que había un motivo. Cuando un judío tenía, quiero que entienda esto, que dar gracias al Señor, podía ser un voto de agradecimiento, sin que se lo impusiera o algo que tendrían que copiar o hacer todo, sino algo privado. Pablo debió haber estado agradecido con el Señor por haberle protegido y preservado la vida. En el Asia Menor, Macedonia y Acaya, los judíos se recuerdan, se opusieron a él e inclusive intentaron darle muerte, procuraron darle muerte, pero el Señor siempre lo protegió y lo guardó. Entonces, es posible que debido a esto Pablo debe haber estado muy agradecido del Señor. Cuando el Señor se le apareció en una noche, que lo vimos la semana pasada, dice que en una visión el Señor lo primero que le dijo, no temas. O sea, tiene que haber habido cierto temor en Pablo. Esta palabra indica que había algo ahí en el corazón de Pablo, por lo cual el Señor tuvo que venir a él de noche, de modo extraordinario, diciéndole estas palabras, ¿cierto? No temas. Tal vez algunos cuestionen esto. ¿Acaso Pablo no tenía al Señor en él? ¿No tenía el Espíritu por dentro, el Espíritu por fuera, que lo capacite, ¿cierto? Que creemos que es la unción para la obra, para la tarea, lo que se llama el espíritu esencial, espíritu económico para el propósito. Claro que sí, el Señor lo tenía lleno del espíritu por dentro, por fuera. Pablo tenía al Señor en él y tenía el espíritu por dentro y por fuera, lo envolvía capacitado, Dios lo usaba milagrosamente. No obstante, aún necesitaba ser fortalecido y aquietado y estar en paz, y Dios tuvo que llevarle a vivir muchas experiencias. Para poder suplir esta necesidad, el Señor vino para traerle quietud, convicción más profunda, una visión. Hay momentos que Dios necesita darnos algún avance, alguna revelación en el episodio, en la situación que nos encontremos. ¿Y qué le dijo en esa visión? No temas, porque yo estoy contigo. Del verso 9 al 10 lo vimos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Lo vimos la semana pasada, si mal no me recuerdo. Pablo quizá haya hecho este voto como una forma de agradecer al Señor por su protección y por haberle preservado. Esto debió haber sido la razón por la cual permaneció, dice, en Cencrea hasta cumplir su voto mientras iba camino a Acaya y a Siria. Después de recibir una visión en la que el Señor le habló, Pablo permaneció 1 año y medio, lo decíamos la semana pasada, 1 año y medio en Corinto, enseñando la palabra de Dios. Ciertamente cumplió su comisión en esa ciudad y con el tiempo se estableció como una iglesia numerosa, porque Dios le habló y estableció una iglesia numerosa allí.
mientras iba camino a Siria, volvió a detenerse nuevamente, ya después de Corinto, se fue a Éfeso. Y como acostumbraba, dijimos, lo leímos, en otros lugares hacía lo mismo, entrando a la sinagoga, discutía con los judíos. Verso 19, a pesar de que allí que le rogaron que se quedase más tiempo, fueron diferentes la actitud de los anteriores que lo querían matar. Acá le rogaron que se quedara más tiempo, él no accedió, sino que despidiéndose de ellos, dice, les dijo otra vez, volveré a vosotros si Dios quiere. Verso 21. Y él dice que regresa, la palabra, sigamos la secuencia, regresa a Antioquía. Antioquía. ¿Cómo vamos con el tiempo? Y ya, vamos bien, 10 minutitos. Concluyendo así, regresando a Antioquía para concluir su segundo viaje misionero. Aquí hay un puntito que quiero referirme también, que después que zarpó a Éfeso, el verso 21, en la parte B del versículo, dice, y habiendo descendido a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Primero subió a Jerusalén, por decirlo, la iglesia matriz, la iglesia madre, como le llaman algunos, y luego descendió a Antioquía, que era el lugar donde se formaba el equipo para las misiones, ¿cierto? El lugar en la iglesia local para los gentiles, para llevar el mensaje de allí, ya en este caso el segundo viaje de Pablo. Pero primero fue a Jerusalén. Aquí hay un punto importante. Este versículo indica que Pablo fue a Jerusalén. Véalo bien, también más adelante lo corrobora. Hechos 21:15. Hechos 21:15 corrobora que Pablo fue a Jerusalén. Luego, después de allí, descendió a Antioquía, con lo cual concluía su segundo viaje ministerial que había emprendido cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 40. El segundo viaje. El primero fue en el capítulo 13. Quizá nos preguntemos por qué Pablo se fue directamente, por qué no se fue directamente a Cesarea, ahí a Antioquía, sino que primero subió a Jerusalén. Aquí hay un principio espiritual importante. Pablo miraba más allá de lo propio, de lo por sí mismo, él miraba por la iglesia, por el cuerpo. Tenía muy claro el principio del cuerpo y de preservar la unidad. Acuérdense lo que había sucedido ahí en Hechos 15. Y pasó, dice, que a saludar a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué lo hizo así? A causa del problema que se había solucionado en el capítulo 15, recuerden, después de lo cual habían iniciado, después de ahí, comenzaron después del capítulo 15, verso 40, comenzaron el segundo viaje ministerial. Y ahora, al terminar este segundo viaje, decidió visitar a la iglesia en Jerusalén. Lucas, el escritor de este Hecho de los Apóstoles, no nos proporciona el detalle de lo ocurrido durante esta visita, cuando fue a Jerusalén. Pero si indagamos en las profundidades de la palabra, vamos a descubrir el corazón de Pablo. Pablo siempre buscó esto, procuraba en este caso conservar la unidad del cuerpo y a su vez mantener una relación agradable con todos los santos de Jerusalén y en especial con Pedro y con Jacobo, que eran considerados las columnas, los apóstoles principales en ese sentido, y él quería mantener bien su comunión. Él podría decir, no, yo no lo hago, como algunas veces algunos ya tienen su ministerio y no reconocen autoridad ya, porque ellos son autoridad en sí mismos, pero Pedro y Jacobo eran la autoridad de una forma también general y había que reconocer y había que mantener también esa unidad y esa sujeción de alguna manera. Pablo pudo haber seguido directamente a Antioquía, aparentemente no había necesidad de que fuera a Jerusalén, no obstante, por esos principios que quedan ahí entrever, que el Señor nos dé luz, dice que viajó de Cesarea hacia el sur para visitar la iglesia en Jerusalén. Y después hizo otro largo viaje, se pegó otro viaje largo para volver a Antioquía. O sea, ustedes se puede decir pérdida de tiempo, pero Pablo se movía por principios espirituales muy profundos. Ejemplo a seguir. Lucas habla aquí en el capítulo 18, verso 22, Hechos de los Apóstoles, sigue hablando. Lucas ni siquiera menciona, repito para que si no lo escucho bien, Lucas menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, que estamos viendo, verso 22, Lucas ni siquiera menciona
la palabra Jerusalén, pero habla de que subió. Quizás porque pensaba que todos entenderían lo que indicaba con la palabra subió, al saber que Jerusalén era el único lugar donde uno podía subir. Para ir a Jerusalén había que subir. Debe causar una profunda impresión el hecho de que Pablo subiera a Jerusalén, como dice acá en Hechos 18:22, por lo cual demostraba su deseo de mantener la unidad del cuerpo de Cristo en una atmósfera agradable y placentera. Él buscaba siempre eso. Él hizo con entusiasmo todo lo que estaba a su alcance con tal de preservar la unidad del cuerpo, mantener una relación cordial con los santos de Jerusalén. Estaba consciente de que él era un factor para que tanto creyentes judíos, muchos hablaban en contra de él y de sus prácticas, entonces él buscaba demostrarle lo contrario, y él mostraba esa actitud de sujeción, de comunión, de unidad de cuerpo y todo lo que estamos viendo. Él era una causa de situación desagradable para algunos judíos. Entonces él tenía que mostrar ahí públicamente lo contrario. No le daba razón a esos que hablaban que Pablo se movía por sí solo y hacía cosas contrarias, sino que él demostró nuevamente que no, él era parte de la iglesia, de la corporación o de la iglesia en general, y aunque se movía como iglesia local, ya partiendo desde Antioquía, como una iglesia naciente de allí, y habría otras iglesias, Pablo en su apostolado, pero él no perdió el sentido de la iglesia general, la iglesia universal, podríamos decir, que estaba en ese tiempo establecida en Jerusalén. De no haber existido una persona como Pablo, quien predicó el evangelio a los gentiles, la gran mayoría de los creyentes habrían sido judíos y no se hubiera presentado ningún problema en cuanto a la circuncisión, que es lo que dijimos, ¿cierto? Así que consciente Pablo de ser el causante de esta situación desagradable, porque fue bien desagradable este tema, puso todo su empeño para mantener la unidad con todos los santos. Porque después dice ni la circuncisión, porque él buscaba la unidad en Cristo. Pablo provocaba o procuraba especialmente mantener una buena relación con los que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, pese al largo y difícil viaje, subió a Jerusalén para visitar a la iglesia y después regresó a Antioquía, aunque retrocedió bastante, fue de un lado a otro extremo, concluyendo allí su segundo viaje. Esto nos proporciona entonces nuevamente mucha luz en cuanto a llevar a cabo el ministerio del Señor de forma práctica y con un espíritu correcto. Debemos aprender de Pablo, quien se esforzó por preservar la unidad del cuerpo y por mantener una relación dulce con todos los santos. Aleluya. Vamos a avanzar un poquito más para dejar hoy día unos principios como Pablo predicaba. ¿Ya? ¿Me permiten unos 10 minutitos más? A lo mucho. La manera en que Pablo predicaba. Lo primero que debemos notar en el capítulo 18 de Hechos, que estamos viendo, es la manera que Pablo predicaba. Según Hechos 5, cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, dice, a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que él era el Cristo. En el verso 11, Hechos 18:11, declara que Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Cuando Pablo llegó a Corinto, lo primero que hizo, ¿se recuerdan? Fue a predicar, a testificar a los judíos que Jesús era el Cristo. Debido a que estos se opusieron, blasfemaron, él les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre, lo hablábamos la semana pasada, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. En el versículo 6. Después de esto, Pablo permaneció en Corinto enseñando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Pablo predicaba. Eso es lo que estamos dejando de lo último que quiero entregarle. Hechos 18:5 indica que cuando Pablo estuvo en la sinagoga testificó directamente que Jesús era el Cristo. Cuando predicamos el evangelio a los incrédulos, entendamos, a veces pensamos que no nos escucharán. Si enseguida les hablamos del Señor de forma directa, pensamos que los van a rechazar. Pero según nuestro concepto, necesitamos valernos de algo, que necesitamos usar otra artimaña, no sé, otra cosa para llamar la atención, que le gane la atención de los creyentes y que provoque que se abra su corazón. ¿Ya? Pero realmente no debiéramos pensar eso ni tampoco hacerlo.
necesariamente como un método que gente a veces quiere usar, ya, porque nuestra labor consiste en presentar a Cristo a los pecadores, a los que no conocen, sobre todo ministrarles al propio Cristo, llevar Cristo como vida impartida, no tener temor ni vergüenza y estar apoyándonos en otros métodos, que en algún momento Dios puede dar un método, pero no debemos apoyarnos en los métodos, que lamentablemente ha sido el gran problema, que han sido obstáculos, algo que resultó en algún momento, que puede resultar en alguna ocasión, ya los perpetuamos, no, es que la otra vez nos resultó de esta forma, abierto a cómo el Señor nos lleva y hablar solamente el mensaje de Cristo, y a veces no vamos a necesitar ningún tipo de método más que ir y proclamar la palabra. Tal vez algunos objeten lo que estoy diciendo, que es muy difícil presentar a Cristo a los gentiles, que siempre tenemos que llevar otros enganches de una manera directa, que no se puede hablar así de Cristo. Estoy de acuerdo quizás en algún sentido, pero es precisamente debido a ello que necesitamos aprender algo que Pablo sabía. Necesitamos aprender a obtener el poder y el impacto necesario que vamos a provocar. Necesitamos entender el poder que se nos dio y lo que vamos a provocar en la gente. Esto tenemos que aprenderlo, y esto quiero que por favor usted lo considere. El poder que él recibía. ¿De dónde recibía Pablo ese poder de poder llevar directamente el mensaje sin ningún tipo de tantos preámbulos como hacíamos hoy día, y Dios lo respaldaba? El poder de la oración, el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Si estuviera usted junto aquí conmigo, podría repetir. El poder que proviene de la oración, la palabra y el Espíritu. Este es el poder que necesitamos que se active. El poder que viene de la oración, de la palabra y el Espíritu. Con solamente estos tres elementos que estamos hablando de Dios mismo impartido con poder, no necesitaríamos nada más. Si hemos de predicar el Evangelio con poder e impacto, primeramente tenemos que orar. Para ello no es necesario que andemos hablando en lengua y haciendo cosas medio raras. De hecho, debemos adquirir el poder genuino, y esto nos lleva a la intimidad, que proviene de oración, sin necesidad de estar haciéndolo ahí como a veces algunos, para demostrarse más espirituales, se ponen a hablar en lengua delante de los demás. ¿Ya? Públicamente Dios te va a respaldar si tú pasas mucho tiempo en intimidad. Y ahí si quieres habla calladito en lengua. Por otra parte, he conocido muchos creyentes que aunque hablan en lengua, su predicación está desprovista de poder. Yo he visto en las plazas y en lugares que se ponen a hablar en lengua, pero no ves nada de poder, de autoridad, solamente tarro con piedra, como decían antiguamente. Ahora, permítame referirme a una conversación que yo he vivido. He tenido experiencia de personas que lamentablemente, por el hecho de creer que se manifiesten ciertas cosas, gritos y cosas, puede haber manifestación de poder. Quizás de una forma muy sencilla, Dios te va a dar una luz, una palabra de ciencia, lo hemos comprobado, lo hemos compartido, y cómo Dios va a convencer sin necesidad de caer en alguna prácticas, ¿cierto?, místicas que a veces buscamos creyendo que de esa forma nosotros cambiamos la voz, algunos cambian, no sé, muchas posturas que toman, y eso en vez de atraer puede hasta asustar a la gente, ¿ya? Entonces es necesario ver lo que realmente es manifestar el poder de Dios. No necesitamos estar manifestando una falsa espiritualidad. Eso es lo que estoy queriendo manifestar. Entonces, importante considerar este punto, como Pablo, de una forma sencilla, tenía un hombre de oración, de intimidad, y él iba con respaldo, pero su oración no era para mostrar algo externo, ¿cierto? ¿Dónde está el poder del que habla? Está cuando nosotros estamos hablando muchas lenguas y hacemos muchas cosas externas. No, está en el tiempo genuino que pasamos en oración, en intimidad, y poder testificar de una forma práctica el Evangelio, ¿cierto? Donde Dios nos lleve, creyendo que Dios va a respaldar lo que nosotros obtenemos también en la intimidad. Espero que esto se comprenda. Y además Pablo no solamente oraba, que era lo primero que estoy mencionando, que es la oración, sino que era alguien que tenía sobre su vida la palabra, la palabra. No predicamos algo extraño ni peculiar o palabras ahí altisonantes, sino las palabras de
el Señor, las palabras de la Escritura, las palabras de la Biblia, las palabras que nos inspira también al Espíritu Santo. Estas palabras dice que son verdad y la verdad prevalece, aunque muchas veces sea resistida. Hay poder en cada palabra de Dios, las palabras rema, las palabras diciente, viva. Conectémonos para recibir esas palabras constantemente, las palabras que salen, que brotan continuamente de la boca de Dios. Entonces, lo único que predicamos, y que lo hacía Pablo, que tenemos que predicar, era la palabra, no la ética ni la filosofía, sino llevar palabra. Ya podemos usar de mucha gracia, podemos usar algún tipo de ejemplo, podemos usar, no sé, anécdotas, pero lo importante no es confiarse en esas cosas, sino muchas veces Dios saca todo eso y lo único que nos lleva a predicar conforme a la revelación de Cristo, de la Escritura, de la palabra, un evangelio eficaz. Pero además necesitamos hacerlo en el Espíritu. Y dije que esto no tiene nada que ver con cosas místicas, como algunos creen que tiene que haber un hablar en lengua. Ese hablar en lengua es interno, para edificación interna, no para externo. Tenemos al Espíritu en nosotros y también, aunque algunos nos difieran de este tema, está en nosotros y con nosotros. Uno dice, no, ahora el nuevo pastor, no, pero también está sobre nosotros la unción que se mueve, que se manifiesta, que nos capacita. ¿Ya? Esto es muy valioso y es debido este espíritu que tenemos, que tengamos comunión por dentro y que fluya hacia afuera para que se manifieste también el poder. Entonces, a través de la oración, a través de mucha palabra y a través del Espíritu. Y ese poder va a actuar en nosotros, reside, habita abundantemente a través de la oración, de la palabra y el Espíritu. Entonces, maravilloso es como Dios va a usar, podríamos contar muchos testimonios, Dios va a usar estas cosas para que el Evangelio se extienda con poder, con autoridad. Pablo lo hizo y tenemos que tomarlo como ejemplo. El Señor nos dé mucha luz, mucha claridad para que nuestra predicación del Evangelio sea eficaz, que traiga respuesta, que traiga a Cristo, que traiga transformación. Hoy día la gente necesita experimentar el poder de Dios. Ya Dios nos dio todo poder y autoridad, atrevernos, pero el camino está a través de la oración, la palabra y el Espíritu. Tenemos entonces, para cerrar hoy día, la certeza que hoy el Señor, en este tiempo, el Espíritu Santo que trabaja en nosotros, que está por dentro, que está capacitándonos para la obra, que mora en nosotros y está sobre nosotros, nos imparte ese poder. Lo sintamos muchas veces, no lo sintamos, está en nosotros, ya fuimos dotados, ya tenemos autoridad. Creemos que nos acompaña, que si le servimos y hablamos por Él en particular, cuando lo proclamamos a Él, la presencia, la autoridad del Señor se va a manifestar a través de lo que llamamos la unción. La unción es el mover del Espíritu Santo en nosotros hoy. Y por medio de la oración y la palabra y el Espíritu podemos tener este poder para impactar de una forma genuina y llevar el Evangelio. Amén. Y no de forma así tan como a veces creemos cuando hablamos de poder. Todas esas cosas que a veces yo practico mucho la hablar en lengua, no estoy en contra de eso, pero hay que saber dentro de qué contexto, ¿ya? Pero algunos lo comparan que tiene que haber poder y para eso tiene que hablar lengua, ¿no? Eso hácelo quizás cuantas veces sea necesario dentro, pero cuando vas a hablar fuera, la gente necesita que sea de lo más normal, pero como decíamos, espiritual, poderoso o sobrenatural, en el Espíritu, con poder y con autoridad. Y el Señor va a respaldar la predicación del Evangelio. Amén. Nuestro poder es Dios mismo, como fluyendo, el Dios triuno, como Espíritu que fluye a través de nosotros, el Cristo que se manifiesta, que revela al Padre, el Cristo que revela al Padre, el Padre que revela al Hijo y el Espíritu Santo que nos revela la grandeza del Dios triuno. Todo esto lo vamos a seguir compartiendo la próxima semana. Dije que lo iba a hacer más cortito hoy día y agradecer al Señor por esta oportunidad. ¿Qué le parece si oramos y bendecimos al Señor por este tiempo de impartición? He querido hacerlo preciso para que podamos recibir lo que nos está entregando el Señor a través de su palabra. Gracias, muchas gracias por las Escrituras, gracias por la revelación neotestamentaria, por la revelación que tú nos das a través de un apóstol Pablo, que muchas veces Pablo hizo cosas que quizás hasta el día de hoy no podemos comprenderlas del todo, pero Pablo estuvo dispuesto a vivir la palabra. Muchas veces, Señor, quizás él hizo cosas incomprensibles para manifestar su gratitud, su amor al Señor
Señor, para poder honrarte según su cultura, pero también él muchas veces hizo cosas allí en privado, otras que también no hizo por causa de los hermanos gentiles, y fue fuerte, ya lo hablamos, el tema de la circuncisión, pero sí él muestra aquí que también era necesario hacer este alto como gratitud delante del Padre. Hizo ese voto que acabamos de hacer. Cada uno demostrará de una manera u otra, ofrendando su vida, ofrendando, dando, no sé de qué forma, dándole gloria al Señor. Y Pablo también nos muestra lo hermoso de la comunión, de preservar la unidad, no solamente a nivel local, sino con la Iglesia universal, con las autoridades espirituales, en lo posible, con aquellos que son parte del pueblo del Señor, que están en lugares puestos para que nosotros nos sujetemos como iglesia, donde somos parte todos nosotros. Gracias por aquellos que nos llevan delantera y que también tenemos que reconocerlo, y agradecer por aquellos que son parte del ministerio, mantener esa unidad, ese acuerdo, donde hay hermanos, donde hay hijos de Dios, que también debemos respetarlos. Gracias por esta enseñanza que también nos dejó Pablo, y que esta predicación que él enseñó, que estaba llena de poder y autoridad, porque no solo tenía el poder y la autoridad ya ha sido dada, sino que la activaba, la manifestaba, porque él era un hombre de oración, un hombre de palabra y un hombre del Espíritu. Que esto sea un sello que esté en nosotros para identificar que realmente tenemos el mensaje genuino, preciso, pero con el respaldo del cielo. Muchas, muchas gracias. Quizás el hablar del poder de Dios, el Dios triuno como espíritu, y revelar esa grandeza nos llevará más tiempo. Lo hablaremos, Señor, cuanto sea necesario. Señor, tú nos darás las oportunidades. Y hoy día solamente pon este deseo en nuestro corazón, de que lo que tenemos sobrepasa los límites, es más allá de la filosofía, es más allá de lo que el hombre puede dar, es llevar a Dios mismo a los escenarios, y eso no podemos hacerlo en nuestra humanidad o en nuestra capacidad, tiene que ser hecho a través del Espíritu. Muchas, muchas gracias. Oramos nuevamente por todo lo que nos has enseñado en este día, y vas a seguir revelándonos en esta preciosa, Señor, epístola, en este precioso escrito que nos dejó el Espíritu Santo a través de Lucas, quien escribió estas riquezas de los hechos de los apóstoles. A ti damos la gloria, la honra, la gratitud. Gracias por cada uno de los que conectan esta palabra y que sigan amando y deseando llevar a Cristo de una forma sencilla, sin tanta quizás plataformas y cosas que a veces esperamos que se hagan, para manifestar a Cristo diariamente y donde quiera que tú nos lleves, para gloria de tu nombre. A ti damos la alabanza, la gratitud, al que vive para siempre. Amén y amén. Les abrazo, les bendigo donde quiera que se encuentren. Un gran shalom, Paz de Dios, y que sigan firmes en la gracia del Señor Jesús. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Dios mediante.